Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo, en este caso, un nuevo diálogo en red dentro de las actividades que organiza la Fundación Cinemas Cómic, en este caso además con motivo de la celebración del Día del Cómic en nuestro país. Hoy 17 de marzo del año 2026. A ver, en primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación, en este caso más un día como hoy, por seguir apostando eh, por defender el cómic sin per se, o sea, no hay necesidad de buscar una... En realidad no tendría que haber una necesidad de justificar un día del cómic, pero bueno, ya puestos a seguir con la historia, en principio aquí lo importante es eso, defender algo que a muchos nos gusta y que todavía en nuestro país está visto como está visto. Después a la Cátedra Cultural Moebius, a la Universidad de Laguna, por añadir esa pátina de respetabilidad académica al estudio del noveno arte, cosa que también ha llegado muy tarde a nuestro país, pero parece que ha llegado para quedarse, no solo en La Laguna, sino en varias universidades de nuestro país. Al Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz Cómic, por seguir apostando por hacer actividades allá donde le dejan, no solo en Santa Cruz, sino en cualquier parte del archipiélago. A la Librería del Maldito, con Gonzalo Santana a los mandos de la nave. Y después yo quiero dar las gracias, y ya lo entenderán después, al dueño, a Yuja, dueño de la librería Cultura Timpoica, que pasa por ser unas librerías más antiguas de la ciudad de Helsinki, donde yo resido, porque gracias a él he podido familiarizarme con las versiones finlandesas de los cómics en los que está basado el tema del libro del que vamos a hablar ahora. Entonces, bueno, por aquello que lo tengo físicamente, además, pues me lo manda este es el libro que vamos a hablar, este hermoso libro. Y bueno, y el libro, el libro se llama Combate, y bueno, y el subtítulo está claro: Artistas españoles en la Edad Dorada del cómic bélico británico. O sea, así todo puesto en fila. Y este disparate maravilloso, porque publicar un libro en España es un disparate, publicar un libro teórico creo que es un disparate aún mayor, se le debe a una editorial que se llama Laramie, que cuando entras en su página web te pone editorial especializada en cómic del oeste. Y de repente cuando vas al final te encuentras un cómic sobre esto y dices, bueno, curioso, estas cosas pasan, pero bueno, da igual, yo estoy encantado. Se debe al empeño en este caso, de Alberto Simón, que es su editor, y de Aitor Marcet, que es el señor con el que vamos a hablar ahora, que es el que figura aquí, ese señor que sale aquí, que se ha empeñado en hacer una titánica labor de darle, sobre todo, algo que me parece muy, muy importante, que es darle cara, reconocimiento y situar en su contexto a un montón de autores, pero no uno, ni dos, ni tres, sino un montón de autores que, sobre todo en la década de los años 60, 70 y casi casi hasta ayer, se marcharon físicamente o mandando su trabajo al mercado británico, porque evidentemente, como muy bien comenta Antonio Martín, que es el teórico por excelencia de nuestro país, el teórico sobre el noveno arte, desgraciadamente en nuestro país siempre pasa lo mismo, que vale lo de, está bien la frasecita de que nadie es profeta en su tierra, pero bueno, en realidad es que siempre pasa lo mismo, los autores tienen que buscar los garbanzos fuera y después las editoriales españolas acaban comprando los derechos de esos autores, pero no les han dado la oportunidad de hacerlo aquí. En este caso particular es que en la década en la que sobre todo fue el auge de los autores españoles trabajando en el mercado británico, como bien comenta el editor en su libro, es que el mercado español tampoco daba más de sí. O sea, no quedaba más remedio que ir a buscarse los garbanzos fuera. Pero bueno, en este caso, bueno, el libro cuenta eso y cuenta muchísimo más, pero en realidad, bueno, yo lo único que estoy haciendo es de introductor e intérprete. Y aquí, bueno, vamos a empezar primeramente con el señor editor que se arriesgó. Yo sé que yo no soy de guiones ni de preguntas predispuestas de antemano, pero la primera pregunta es: ¿cómo se le ocurre a una editorial que además empezó no hace 2 días, pero que tampoco lleva muchas décadas en el mercado, empezar, independientemente del tema de los cómics del oeste, en publicar un libro como este? Cuando en España existe el desconocimiento. Yo sé que la razón es porque existe el desconocimiento, pero una cosa es que tú lo sepas y otra cosa es que una editorial se arriesgue a publicarlo. ¿Qué fue realmente lo que hizo que la NIE publicara un libro como este? Y bueno, ya que aprovecho para saludar al señor editor
a don Alberto Simón y para empezar darle las gracias por aceptar la invitación, por responderme, por mandarme el libro y más por ponerme en contacto con, en este caso, con Aitor para poder tener este encuentro de tres bandas. Dicho esto, el señor editor tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Las gracias son para ti, porque te has fijado en una editorial, como dices, muy pequeñita, que prácticamente está empezando a caminar ahora. Y me satisface muchísimo cada vez que alguien se dirige a nuestra editorial a solicitar información o cualquier otra cosa, porque es señal de que el trabajo que haces, hay alguien que lo ve con interés. Dicho esto, tratando de responder a tu pregunta, pues sí, parece una anomalía, porque la filosofía de la editorial, desde que nació, es publicar cómics del oeste, exclusivamente, y fundamentalmente cómics clásicos. Pero había una espinita que yo tenía como aficionado, porque los editores del cómic, yo diría que todos somos aficionados al cómic y supongo que los editores en general son aficionados a la literatura. Nadie se mete en esto para ganar dinero, sino por afición. Sí, Y, sí. y esa afición me venía, yo, claro, soy un chico que, vamos, soy un niño de los 60. Y cuando los cómics, los tebeos, tenían su auge por géneros, igual que el cine, ¿eh? Ujú. Y el western y el cómic bélico eran los dos grandes géneros. También el de aventuras, pero western, aventuras y bélico eran los géneros que imperaban. Y yo leí muchos tebeos de estos a los que Aitor hace referencia en su libro, cuando se publicaban en España, como has dicho. Es decir, el origen estaba en Inglaterra, pero luego se publicaban aquí también de aquella manera. Cuando crecí, ya cuando me convertí en un profesional de los tebeos, en este caso librero, pues fui conociendo más esta historia, la historia de estos dibujantes, que no eran, como has dicho al principio, ni uno, ni dos, ni tres, y que hicieron un trabajo ingente y de una gran calidad, y era un trabajo anónimo en su momento, y conforme fueron pasando los años, una parte se conoció, pero una parte muy pequeña. Muy Y, pequeña, sí. y a mí me parecía que esa historia había que contarla, había que dar luz a todos esos autores y sobre todo esa epopeya y esa aventura, porque realmente en aquellos tiempos donde no existía Internet, donde no existían los ficheros y los archivos que se compartían a golpe de clic, era una aventura hacer todo ese trabajo para el extranjero, ¿no? Y, y es por eso que dije, bueno, pues mira, de lo primero que vamos a publicar será un libro donde se cuente esto. Un libro muy gráfico, con mucha ilustración, pero un libro teórico, ¿eh? Y bueno, pues este es el kit que está detrás de la historia de combate. Yo te quiero dar una puntualización por haber nacido donde nací en las Islas Canarias. Yo leyendo, o sea, leyendo el libro, viendo las portadas y contando lo que yo pueda tener todavía en casa, yo leí en los años 70, cuando ya empecé a leer y empecé a estudiar inglés, empecé a leer cómics originales porque en Canarias se conseguían. O Ujú, sea, igual que se vendían los cómics de Marvel, los cómics de DC, o sea, yo me acuerdo de leer prácticamente a la misma vez los cómics de Star Wars de Bruguera y los cómics de Marvel, porque ujú, había kioscos en cualquier parte de la isla, no solamente en lo que era Las Palmas capital, que se conseguían, que no se conseguían a un precio muy normal. Entonces, digamos que el tema de combate, el tema de comando, el tema de los cómics de aviación va por otro lado, porque mi familia paterna, parte de ella está en el ejército, fundamentalmente el ejército del aire, y yo conocí el trabajo de Juan Avillán fundamentalmente por algo, o sea, lo vine a conocer ya en los años 80, principios de los 90, porque me habló de él el director del Museo del Aire de Cuatro Vientos antes de que le hiciera el encargo del portfolio, pero ya él me habló, como sabía que más me gustaban los aviones, me habló de él y me acuerdo que ya había algún dibujo de él que estaba en el museo y después ya le encargaron el portfolio y toda la historia. Pero yo los primeros, los cómics bélicos, yo leí antes los cómics ingleses que hazañas bélicas, por ejemplo. Porque a hazañas bélicas no tenía acceso, en cambio para los cómics británicos además costaban, no sé, no recuerdo el precio, pero no eran excesivamente caros porque además la situación fiscal de Canarias te permitía ese tipo de lujos que en Península evidentemente se lo podía permitir muy poca gente y encima aquellos precios.
Pero es verdad, siempre ha sido como es una pena que tanto trabajo haya pasado desapercibido prácticamente hasta ayer por la mañana y como dice Antonio Martín en la introducción y ahora lo por ahí dice el autor, y queda muchísimo por hacer porque vamos a ver si te pones a escarbar, si te pones a mirar, vas a encontrar de todo. Ahora la segunda pregunta que casi viene siendo igual de obvia, pero tampoco me queda más remedio es, y casi me la estoy haciendo yo a mí mismo, pero bueno, por aquello de, ¿cómo se mete uno en una historia donde a ver, yo aquí he conseguido saber, en principio, los tres números que he conseguido, o sea, tres números que he cogido para esta charla, porque aquí hay gente que, como en Finlandia se llevan publicando estos cómics, pues como 50 años, hay gente que se ha hecho los deberes, pero aún así no se crean que es fácil saber de quién, de qué portada es de cada uno, quién es el interior de cada uno, y ya el guionista lo mismo. O sea, contando que este es un país donde yo lo dije antes de empezar, aquí no hay una diferencia entre cómic y libro, o sea, un cómic se lee y un libro también se lee, pero en España eso no pasa. Como una persona que primero se metió en el gran maravilloso enredo, libro que no he leído, lo siento y espero poder leer, sobre la personalidad de un editor que tiene sus luces y sus sombras, pero yo entiendo que sigue siendo capital, como es Josep Tutain, cómo se pasa de Tutain a meterse en el enredo de tratar de desentrañar la maraña de qué autores españoles trabajaron en el extranjero y en dónde. Esa es la pregunta para el autor que está aquí, que de paso aprovecho para invitarlo y hago extensible mi agradecimiento, no solo por responderme, sino por decirme que sí y por estar aquí presente. Bueno, en primer lugar es un placer, Eduardo, y respondiendo a tu pregunta, pues bueno, en verdad me metió Alberto, ¿no? En esto. Como tú, como bien dices, yo venía de escribir eh, pues la biografía, también había hecho un documental sobre la figura de Tutén y bueno, y dio la casualidad pues que lo presenté en varias ciudades de España y cuando lo presenté en Madrid pues lo presenté en Electra, en la librería de Ujú. Alberto. Y bueno, pues ahí nos conocimos y supongo que a Alberto le gustó el libro y debió bueno, pues cuando pensó en que quería hacer este proyecto, pues pensó en alguien que de alguna manera ya se había movido un poco en, pues en el mundillo este de los dibujantes de cómics de los años 60, 70, ¿no? Y, y bueno, pues fue una propuesta que cuando me la hizo en un principio, tengo que reconocerte que me cogió un poco, me pilló un poco desprevenido porque yo he leído muchísimos cómics, pero el género bélico era algo que pues no conocía en profundidad, ¿no? Había algunas obras que sí, pero o sea, lo conocía prácticamente más por las cubiertas, ¿no? Bueno, pues por el arte, digamos, más de la ilustración y demás, que por el interés que yo había tenido en leer, ¿no? Estos cómics y demás. Y bueno, pues cuando me propuso el proyecto, pues le dije, déjame pensarlo un poco y bueno, pues lo primero que hago cuando me proponen algo es pues informarme, ¿no? Conseguir toda la documentación que pueda, informarme y bueno, pues para mí fue todo un descubrimiento, porque claro, yo, así como explicaba Alberto que él fue niño en los años 60, yo fui niño en los años 80. Entonces, claro, nuestras lecturas, digamos, de referencia eran distintas, ¿no? Y yo de alguna manera, pues, tenía mucho más conocimiento, estaba mucho más conectado con la fantasía, la ciencia ficción, con este tipo de géneros que son los que en los años 80 de alguna manera imperaban, ¿no? Porque el western y el bélico de alguna manera habían quedado un poquito relegados, tuvieron un gran boom, ¿no? En la época en la que comentaba Alberto, en los años 60 y 50, 60 y quizá los primeros 70, pero, pero luego pues a partir de los blockbusters de finales de los 70 en el cine y demás, como que la ciencia ficción y la fantasía lo invadió todo, ¿no?
Y, y claro, cuando pues me puse a buscar material, a informarme, a investigar, eh, bueno, se me abrió la puerta a un mundo que estaba pues repleto de historias, de autores, bueno, todo un género que yo pues no le había prestado atención y bueno, a veces puedes hacer un trabajo porque siempre lo has querido hacer o porque de repente lo descubres y te enamoras de aquello, ¿no? Como un amor a primera vista. Y esto fue un poco lo que me sucedió a mí con este proyecto. Entonces, para conseguir información, pues empecé a contactar con personas en Inglaterra que eran coleccionistas, editores, bueno, un poco pues la gente que se movía en este ámbito y descubrí que no es que no es solamente que allí se siguen publicando, es que además hay pues festivales y eventos Mm, dedicados a ello. Hay unos coleccionistas que pagan muchísimo por ciertos originales, se pagan incluso a los autores que vienen allí a presentar sus trabajos. O sea, bueno, hay toda una industria, toda una industria alrededor de lo que es el cómic bélico. Y, y que encima, lo más, para mí, lo que más me chocó es que encima entre los autores más destacados están los españoles. mm. Y esto bueno, y muchos de ellos además, pues los conocía, yo había tenido contacto con ellos y claro, pues para mí fue un redescubrimiento de algo que estaba allí, que seguramente había pasado por mis ojos millones de veces, pero que no me había parado a estudiar. Fue un poco así. Estás hablando del país del Museo de Guerra Imperial, sitio Sí. al que yo llevo utilizando, o sea, fuente de documentación que llevo utilizando los últimos 20 años, pero yo de antes cuando fui la primera vez fui siendo un niño y cada vez que he aterrizado por Londres, como mínimo me paso un día en ese museo. Después ya aprendí, o sea, el funcionamiento, si necesitas material, fotografías, toda la historia, pero oye, el tema de la historia en el Reino Unido es omnipresente. O sea, cualquier tipo de historia, ya sea historia medieval, ya sea historia bélica. Eh, una de las cosas, partiendo de la base que estos encuentros se articulan dentro de una fundación y evidentemente hay el segmento de público puede ser desde los 15 hasta los 70 años. Una de las cosas que, bueno, yo, de la gente con la que has hablado, yo tuve la oportunidad hace 3 años de estar varios días hablando con Vicente Alcázar, Mm, Mm. que además me estuvo haciendo comentarios sobre, bueno, sobre muchas cosas y bueno, también terminamos hablando de este tipo de cómics. Pero una cosa que me hizo especial, no gracia, pero me lo imaginé, es la, imaginar a las nuevas generaciones teniendo que trabajar como se trabajaba antes. Porque buah, más yo me puse en la siguiente tesitura. Y lo que dije antes, o sea, yo viviendo donde nací, tenía acceso a muchísimas cosas en muchos idiomas, pero conseguir un libro de aviones, un libro de tanques en inglés en la España de los 60 a los 70 era, yo creo que prácticamente imposible. Tenías que irte fuera a Londres, con lo que suponía más irte a Londres, lo que suponía comprarlo en libras, que la libra siempre ha estado disparatada, o sea, no, sí, sí, no sí. tenías acceso, y lo de las maquetas, tres cuartos de lo mismo, o sea, la primera tienda que se montó de maquetas Tamilla en España se montó en Gran Canaria. ¿Por qué? Porque a ver quién pagaba una cosa que costaba allí 300 pesetas, 800 en Madrid, o sea, Mm, la primera vez que se vendieron esas maquetas fue en Barcelona, pero como me dijo una persona que, la persona que tenía la tienda, dice, es que aquí solamente venían tres personas, porque era imposible, o sea, no es como ahora que todo lo ves como muy accesible y vas a una tienda, no, no. O sea, cuando estaba, los autores que comentan lo de las maquetas, yo siempre me acordaré una de las veces que tuve el honor de ir al trastero de Juan Jiménez, que lo tenía lleno de estanterías, lleno de maquetas para hacer sus cosas, porque Juan se enfrentaba a los mismos problemas. O sí, sea, sí, sí, Haz de Pique está hecho en la época en la que está hecho. O totalmente. sea, Sí, eh, sí. después me hizo gracia cuando me dice, no, cuando fui a trabajar a Estados Unidos me hacía falta un avión, me trajeron un avión, me hacía falta un 17 y me trajeron uno de verdad. Y me llevaron a un sitio y de repente me encontré con uno a escala real. Pero claro, eso fue en los años 80. Dice, pero cuando hice la serie, dice, yo los aviones no los había visto ni en película. O sea, era todo documentación.
y la documentación tienes que buscártela. O sea, y el Museo de Guerra Imperial ya funcionaba, pero aún así, lo que dijo antes Alberto, que no es como ahora que aprietas un botón, no, no, tenías que mandarlo, pedirlo por correo, que te lo mandasen, que no lo mandasen, que te lo imprimieran. Imprimir una foto antes era carísimo en comparación con lo que puede ser ahora. Y yo me imagino eso, las nuevas generaciones que ahora lo tienen todo a mano. Vamos a ver, y digo esto además porque haces una puntualización, que la entiendo perfectamente, que es cuando le llegaban a devolver originales a los autores porque no estaba bien hecho un arma o un correaje, una insignia o yo qué sé, ¿dónde está puesta la rueda de repuesto en un Jeep? O sea, y eso ahora dice, bueno, ahora te metes y tienes, bueno, 3.000 fotos de un Jeep. Pero en los años 60 y los años 70, aparte de aquella colección que publicó, aquellos libritos azules, rojos y verdes, la editorial San Martín, que son ediciones de libros en inglés, pero unos libros muy pequeñitos, además en blanco y negro, con unas fotos de una calidad bastante cuestionable. O sea, eh, cuando has hablado con los autores, aparte de lo que tú comentas, eh, tú has sacado la conclusión de, ellos te han dicho que si serían capaces, o sea, ¿cómo fueron realmente capaces de meterse en este enredo viniendo de un país que los medios eran los que eran? Porque los medios eran los que eran, o sea, no había prácticamente medios, la industria prácticamente no existía, era un país autárquico. Pedir un libro del extranjero, me gustaría saber si lo podías hacer, a lo mejor en Barcelona podías hacerlo, pero la verdad es que no lo sé. ¿Cómo realmente consiguieron que todo esto llegase a funcionar? Porque lo que dijo antes Alberto, tú te ves la lista y madre de Dios, o sea, es que parece un rollo de papel higiénico no te caben todos los autores. Sí, sí. A ver, como bien dices, era muy complicado conseguir la documentación gráfica y esta era una de mis preguntas habituales, ¿no? Como habréis visto en el libro, porque tenía la misma curiosidad de, hoy en día le das a un clic, lo encuentras todo, ¿no? Pero en aquella época, y me dieron respuestas de muy diversa índole, o sea, desde, pues eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de selecciones ilustradas, el propio Tutén venía con documentación de Inglaterra, con, pues eso, ¿no? Con fotografías, dibujos, maquetas compradas allá. El caso de Maccabi era parecido, porque, bueno, en Bardon, como bien sabes, era Barcelona-Londres, ¿no? Ujú. Entonces, tenían un contacto constante con el Reino Unido y los viajes a Londres eran constantes y, bueno, pues también llegaba mucha documentación. Y luego, aparte, está el tema pues que cada uno, los que no trabajan en agencias, por ejemplo, como comentabas en el caso de Alcázar o Pino, ¿no? Que se montaron su propio estudio y demás, pues ellos conseguían la documentación pidiéndose al propio editor inglés, porque si no era imposible conseguirla aquí. Sí que es verdad que habían, pues eso, mercadillos, como en el caso de Barcelona y Madrid, muy potentes, ¿no? Que se pueden conseguir muchísimas cosas, pero según que te pidan, por más que rebusques en las paradas, No no, a lo encuentro. mejor encuentras algo muy genérico, ¿no? Un Sí. Panzer, tal, pero según qué tipo de avión busques, o de tanque, en fin, puede ser muy complicado. Y ahí es donde, en aquella época, correos era el pan de cada día. La única forma de sobrevivir. Sí, sí. Alberto, como librero y editor que eres, ¿tú crees que si ahora se volvieran a publicar o se recopilaran, como por ejemplo si se han hecho, a ver, se los enseñé antes para que vean, por aquello, y no es por el orgullo de vivir fuera, pero bueno, esto es una portada de Jordi Langarón. Esto, o sea, lo voy a poner porque lo tengo apuntado, porque ya que me dieron la documentación, lo voy a hacer propiamente para que saber exactamente. Esto que, para empezar, esta palabrita tan hermosa y tan larga, que es un sello de fábrica de Finlandia, que sus palabras prácticamente se salen de la línea. Esto está creado en proceso porque la palabra combate per se no existe en el lenguaje finlandés. Y esto, no, espérate, esta es de Jordi Penalba, esta Mm. portada, y este es el número 600 de Comando de 1971. Esta es,
Me para que está vean. pareciendo Penalba, sí. Sí, Penalba, fíjense que, digamos, la edición está muy bien y bueno, y aquí tienen, ¿no? Cómo se publicaba la, la historia. Y aparte, esto es del año 73, el número original del 71, pero este número es del año 1973, número 11 del año 73, que por eso le di las gracias al dueño de la librería, porque si no conseguirlo era muy difícil. Y por ejemplo, aquí en Finlandia, estos números se han recopilado en tomos, parecen tomos de manga, eh, como están también haciendo en el Reino Unido, que están recopilando y están republicando, reeditando números, precisamente para las nuevas generaciones, porque esto, entre otras muchas cosas, pues hay que tener como más cuidado con ello. ¿Tú crees que si esto se volviera a publicar en otro formato, con una introducción, con otro contexto, ¿tú crees que ahora las nuevas generaciones, o incluso las que ya no son tan jóvenes, volverían a leerlo? O en este caso, porque yo creo que lo que tiene, la virtud que tiene este libro es que no solo es serio y académico en cuanto a que tiene que ser serio y académico, como cualquier libro teórico que se precie, sino además también es como un reclamo para que, o sea, este libro se disfrutaría maravillosamente si a medida que lo fueras leyendo tuvieses una pila de cómics a tu alrededor y pudieses irlo leyendo. Entonces ese es como el escenario maravilloso, que bueno, mi finlandés es muy malo, pero digamos que donde yo vivo, en el mundo nórdico, porque aquí las historias suelen trabajar todas juntas, en el mundo nórdico sí, en el mundo nórdico puedes comprarte años enteros, vienen a ser más o menos lo mismo que se ha publicado en Reino Unido, e ir leyéndotelo. Pero por ejemplo en España no. ¿Tú crees que si ahora se publicase esto de otra manera, con otra introducción, partiendo ya de un libro teórico, la gente pararía un momento y se pondría a leerlo? Hombre, es una apuesta, sería en cualquier caso una apuesta arriesgada. Es de alguna manera lo que estamos nosotros haciendo con el western también. De hecho, estamos publicando western que editaba Fleetway, de los cómics bélicos, pero del oeste. Y es un trabajo que está, en el que nos está ayudando y dirigiendo, como todo lo hace fenomenalmente, Aitor también. Pero es complicado porque, claro, las cosas han cambiado mucho. Entonces yo creo que a nivel masivo no, pero puntualizando, como tú dices, en determinados formatos, sí que se podría hacer. Y yo creo que sí que tendría salida. Es decir, hacer monográficos de autores, Ujú, buscar la calidad, porque claro, estos cómics, como tú dices, la semejanza que has hecho con el manga es literal, es decir, ujú, Ujú. se editaban en un formato muy pequeñito, en un papel de mala calidad y a un precio muy bajo. Las recopilaciones que se hacen ahora, grandes, también van en esa línea, son de papel pulpa, muy gordos y este tipo de cosas. Yo creo que en España tendría más salida la variante de coleccionismo, es decir, ujú. editarlo en un formato un poco más arriesgado, con mejor papel, tratando de darle un empaque más acorde con la calidad de lo que hay dentro. Teniendo en Ujú. cuenta eso, que el objetivo sería no llegar a un gran público, sino a un público muy concreto, que es el que va a mostrar interés por este producto y que va a estar dispuesto a pagar un poquito más y considerarlo ya un objeto de arte, digamos, ¿no? Entonces, De por hecho lo ahí es. sí. Si me permitís, Sí, sí, por creo supuesto. que Norma hizo un intento de publicación por autores, lo que comentaba Alberto, Mm. que se llamaba Diario de Guerra, ¿no? De Si mal no Panini. recuerdo. Era de Panini, Ah, Aitor. era Panini. de Panini, perdón, sí. Sí, Y allí habían, pues, bueno, por volúmenes monográficos, había Breccia, ¿no? Había unos autores escogidos, sí. argentinos y españoles, donde, bueno, pues había pues un poco las historietas más representativas de cada autor. Mm. Y creo que no tuvo mucha, ¿verdad, Alberto? Bueno, tú Mm. sabrás mejor que yo porque llevas más el tema comercial en la librería, ¿no? Sí, pero claro, es que estas editoriales, el problema de estas editoriales grandes es que se mueven con otros números, ¿no? Pero Ujú. Mm. seguramente yo me daría con un canto en los dientes si hubiera vendido los ejemplares que vendieron ellos. Sí, O sea es que que sí, efectivamente, es que son sí, de baremos, hecho, esos libros están desaparecidos del mercado, no se pueden encontrar no y se no llegaron a encuentran. salir nunca al saldo. O sea Ujú. que quiere decir que agotaron la edición. Y Mm. esta gente no creo que editara menos de 2.000, 3.000 ejemplares, ¿eh? Sí, Que son puede ser más o cifras menos. para mí de caramelo. Ujú. Yo creo que también yo creo que en este caso faltaba un libro
como muy bien dice Antonio Martín en la introducción, un libro que sirviera de, digamos que se lo pusiera fácil a la gente, porque, a ver, una muy buena amiga que es informática dice que el problema es que Internet es una biblioteca muy grande, pero muy mal organizada. Sí. Entonces, no todo el mundo tiene, y además ahora encima le añadimos las redes sociales que le quitan a la gente, le quitan tiempo a la gente precisamente para ponerse a buscar. Este libro es una guía. Entonces, Mm. igual que cuando yo me metí a buscar los cómics finlandeses, pues bueno, hay la página de Macedonia la tiene, la página de Kulkutin Polka, y entonces, pues, yo quería más, a mí me encantan los aviones, entonces, bueno, esto, que la portada no es de Juana Villán, es de Alan Willow, pero lo de dentro sí es de Juana Villán, por ejemplo. Entonces, todo esto está dibujado por él. Bueno, a ver, no encuentro aviones, me falta que los ponga así, por ejemplo, aquí, Ujú. está dibujado por él. O sea, ya Bueno, realmente tienes el punto de partida. Bueno, para que vean, aquí está la religión finlandesa que es el hockey, para que vean que también todos tenemos, pero que en realidad el libro te da un pie, te da pie para poder tú empezar a mirar y sobre todo ser consciente. A mí una cosa, a ver, la maquetación del libro de quién es obra, o sea, es una cosa conjunta, o sea, el autor tiene que ver, el autor terminó el texto con todas las imágenes y el editor lo editó, porque además tiene una maquetación fantástica, o sea, muy bien hecha, muy fácil de ver, y sobre todo es eso, es una guía de uso que si hoy, vamos a ver, si partiendo de la base que en nuestro país el tema de los idiomas es el que es y todo tiene que estar traducido. Pero si no tienes problema, con esa guía ya te puedes meter a buscar porque lo que dijo Aitor, hay páginas en inglés que te van diciendo, además esas sí que te dicen reedición de no sé qué, pero el número original fue publicado en el 71, o sea, sabes lo que estás buscando. Entonces, sí, ¿de la quién fue? maquetación fue cosa de Isa Márquez, Ujú, que ya había trabajado con ella en el libro sobre Tutein y me gustó mucho su manera de enfocar la imagen porque, bueno, es un diseño ágil mm, que puedes, bueno, dando prioridad a las imágenes porque estamos hablando de un medio que es sobre todo visual y, bueno, la verdad que quedé muy contento y bueno, y de hecho seguimos trabajando con ella con, con Alberto, ¿no? Para lo que estamos sacando en el género de western. Y, y bueno, es una persona que yo creo que eh, tiene muy claro el concepto de cómo es el libro que te gustaría leer, ¿no? mm. Esa Y sí. es la palabra exacta. Por cierto, un detalle que solamente se le ocurre a alguien. Con el libro regalan esto. Sí, a ver, Sí. yo también soy un niño bueno, nací en los 60, pero me crié en los 70 y en los 80. Y porque además he trabajado mucho, trabajé muchos años en el mundo, en lo que era exhibición, distribución y exhibición cinematográfica. El otro día, precisamente hablando con la dueña de una tienda de coleccionismo cinematográfico en la península, me comentaba que ella tiene un montón de cosas que eran, muchos del material que tiene es cosas que se regalaban en los cines. Ahora ya no, o sea, hace tiempo que no te regalan absolutamente nada. Y el hecho de que te regalen esto, que también es como bueno, aparte esta está muy bien explicada bueno, la portada de Fernando Fernández es una delicia, por supuesto, faltaría más y todo lo demás, pero es un detalle, es lo que te digo, es como, este libro es como el trampolín de salida para tú ponerte a investigar, a mirar, y eso, y si no tienes reparos en leerte un cómic en inglés, saber por dónde tienes que tirar. A ver, sí, esta pregunta también es bastante tópica, pero tampoco me quedan más cáscaras. ¿Cuánto tiempo te llevó? Voy a decir te tomó, eso es una mala interpretación. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir todo esto? El proyecto fueron como 2 años, más o menos, ¿verdad, Alberto? Sí. Y el primer año lo dediqué a hacer entrevistas y a documentarme. Y el segundo año a escribir propiamente el libro. Entonces, yo siempre suelo trabajar así. Primero me gusta tener toda la documentación
pero cuando digo toda es toda. O sea, llené mi despacho de esto que veis aquí. Obviamente no es mi despacho, pero como estoy tengo un hijo pequeño y bueno, está todo un poco desordenado, he puesto este fondo, pero quiero decir que estaba mi mesa repleta de cómics, ¿no? Y bueno, de documentación. Y entonces, pues lo que hice fue contactar, como comentaba antes, con coleccionistas ingleses para conseguir el máximo de material posible. Como el material físico, digamos, conllevaba un gasto importante, sobre todo, pues, aparte de que tenía también algunos físicos, pero sobre todo me hice con casi todas estas colecciones de las que hablo en el libro, tanto la de Comando como las Picture Library de Fleetway, en formato digital, ¿no? A través de coleccionistas y demás. Alberto siguió el proceso porque le iba diciendo, he conseguido esta colección, acabo de conseguir esta otra. Entonces, bueno, pues luego ahí fue el trabajo de ir revisando todo, 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 leer lo máximo que pudiera, hablar con algunos expertos, que me ayudó muchísimo. Aquí ahí veréis que hay una entrevista a Steve Holland. Steve Holland es teórico, editor, bueno, digamos, es un erudito de los cómics ingleses y bueno, fue el poder contactar con él y aprender de él fue fantástico porque pues en todas las dudas que tenía las podía consultar con él, que desde su visión en las Islas Británicas pues era muy importante, ¿no? Para comprender el fenómeno, para comprender cómo se vivía allí, teniendo ya la perspectiva de cómo se vivió aquí, ¿no? A través de los autores y de los lectores, ¿no? Y bueno, el proceso una vez ya tenía todo, digamos, en mi mente, ¿no? Todos mis apuntes, pues entonces ya estructurar el libro en capítulos y ponerse a escribir. Sí, sí, me llevó un año aproximadamente. Sé de lo que estás hablando. Y lo que tú haces, o sea, en mi experiencia profesional, cuantas menos sorpresas te encuentres en el proceso, mejor. Sí, A veces te encuentras alguna porque, sí, pero si no es muy difícil porque ya tienes un discurso, tienes una línea, entonces exacto. si tienes que cambiar o variar esa línea, después es muy difícil volver otra vez a la línea original. O sea, esa es la parte más apasionante, pero también la parte más cansina al tenerlo Sí. todo. Eh, Perdón por la ignorancia, pero al vivir fuera, mis tempos a la hora de cuánto salen las cosas, evidentemente no los tengo nada claro. Desde que salió el libro, que no sé exactamente cuándo salió el libro, yo lo descubrí hace poco. Lo digo, lo comienzo Fue en verano del públicamente. 24. Vale. Hasta ahora, yo había visto la portada, pero el tema es que vi la portada. Vi el dibujo de la portada y no le vi el nombre y pensé que era un libro en lengua inglesa. Pues ya como decir, más que nada porque no me cuadraba, porque sé que además se están publicando muy pocos libros teóricos en España en comparación, hubo una época en que se publicó mucho, se están publicando mucho menos y más encima con temática bélica. Pero desde que ha salido el libro hasta ahora, ¿cuál ha sido la respuesta que ha tenido el libro? Le pregunto primero al editor y después al autor, o me da igual, o sea, es un título. Bueno, los libros teóricos, como habéis dicho, los dos son difíciles de vender, pero, pero a mí, claro, casi es como cada vez que vendemos un libro, casi casi es como tener un hijo pequeño. Es un nuevo nacimiento. Entonces, me da muchísimo gusto cada vez que veo liquidaciones de los distribuidores donde aparece Combate, porque más al ritmo editorial que tenemos ahora en España de muchísimas novedades, no tanto, no solo de cómic, también a nivel de literatura. Muchísimas novedades, parece que los libreros solo tenemos espacio y tiempo para vender novedades y ya es muy raro vender fondo. Ya digo que este es un mal que no solo afecta al cómic, afecta al Mm. mercado del libro en general. Entonces, cada vez que se vende un combate, pues para mí es un triunfo, es una victoria. Y os debo decir que cada mes se venden combates, no uno ni dos, se venden combates. ¿Eh? O sea que en ese sentido Eh, estoy muy contento, claro.
Otra cosa que, eso lo digo a nivel personal, le agradezco mucho a Aitor es que incluya también, por ejemplo, un listado de autores argentinos. O sea, por ejemplo, esto de aquí, este número que esto corresponde al comando 817, está hecho por José María Jorge, que es argentino. Ujú, O sea, esto es de un Mm, autor argentino. Que claro. también a los argentinos lo de pintar aviones no solo le viene a Juan Jiménez, sino también hay más gente que le mola mucho, o le mola mucho a los argentinos dibujar. Eh, Me gusta el hecho de que en el libro también haya espacio para autores que, aunque no sean Exacto. españoles, son castellano parlantes y que también se buscaron, que es un poco lo que ustedes están haciendo con el tema del western. Es que Eh, sí, perdóname, Eduardo. Antes cuando hablabas de los españoles que tenían, porque la situación económica en España era la que era en esos años, tuvieron que buscarse, pero es algo que, eso estaba por un lado, pero por otro lado, la maquinaria y la industria británica, inglesa, era tan grande y tan potente que fagocitaba no solo a autores españoles, por ahí pasaron, como bien dice Aitor y explica perfectamente en el libro, autores argentinos, autores italianos. O sea, que es que todo se le quedaba corto. Sí, sí, al principio ves bueno, sobre todo en los años 60 todas las portadas eran de autores italianos. sí. Además, no solo porque lo digas en el libro, sino porque en la argumentación que me facilitaron aquí en estas dos librerías, te pones a ver las portadas de los años 60 y prácticamente todas son de autores Sí, sí, había italianos. O muchísimos, sea, sí. era como decir, claro, es que al nivel de publicación, es que de hecho, en Cuco Timpoca es una librería más muy de aquí, toda hecha en madera. Tiene unas estanterías preciosas hechas de proceso para los cómics, porque aquí los Acuanca tienen formato de manga. Tienes el cómic de grapa de toda la vida, después ya se han quedado con un formatito de grapa, un formatito estilo manga, antes de que el manga irrumpiera como ha irrumpido en todo el mundo. Y entonces te ves todos los tomos de combate que han publicado aquí, los recopilatorios, y no sé, o sea, la estantería que tienes tú detrás, Alberto, estaría llena de los tomos que han publicado aquí. Ujú. Entonces viene a ser eso, es decir, o sea, y dice, bueno, y esto originalmente eran cómics, eran tomos finitos, o sea, eran unas cositas, me imagino, eso, de este tamaño, de este grosor, y los tomes Sí. son así de gordos, como 4 o 5 de estos. Y Mm. aquí, digo, ya no digo a nivel británico, que no lo conozco a ese nivel, pero el nivel de aquí, si tú quieres tener la colección aquí, necesitas tener esta pared de aquí detrás, de arriba abajo llena. Entonces, para eso hacía falta como un... Aitor, ¿tú crees que si eso que tú has comentado, porque ya supervivientes de esta época quedan menos, evidentemente, queda alguno, pero ya quedan menos. Pero si, por ejemplo, lo digo porque es una de las cosas que la Fundación suele hacer mucho, si se organizara en España en salones, más allá de los tópicos en los que se suele ir saltando de uno a otro, lo siento, lo digo después de llevar en esto 3 décadas, tengo algo de conocimiento de causa. Si se organizara una exposición en España donde se hiciera un recorrido por lo mismo que está en el libro, lo pones en una pared y además invitases al teórico que tú me has comentado y a alguno de los autores que todavía puede estar vivo, ¿tú crees que eso llamaría la atención de la gente? Yo pienso que sí. Es una propuesta bueno, que es reivindicar un poco, pues, un patrimonio nuestro, ¿no? De autores que son españoles, que en un país nada menos que Gran Bretaña están, pues, reconocidos, tienen sus legiones de seguidores y bueno, es algo que aquí es lo que a mí me sorprende, es que aquí es algo totalmente desconocido. Me refiero posiblemente para personas, pues, los que hayáis sido niños en los 60 posiblemente algo recordáis, ¿no? Pero, vas bajando de allí y llega un momento que ya nadie los conoce. Y me parece una lástima. De la misma manera que conseguí, no solo yo, sino junto a otros divulgadores y otras personas, que la generación que dibujó para Warren en los años 70 y 80 fuese reconocida, que creo que ahora sí que lo es, Mm. quizá no de manera unánime, pero de alguna manera es difícil, o sea, es difícil no ver una portada de un creepy, ¿no? O un Eerie porque se están reeditando, de alguna manera, pues tiene muchos seguidores,
pues pienso que es, en este caso, sucede todo lo contrario. No se ha reivindicado, que la idea que teníamos con este libro era de alguna manera, pues eso, ¿no? Hacer un homenaje, darlo a conocer y reivindicarlos. Y por supuesto que si se hiciera una exposición, sí que es verdad que, como bien decías, de estos autores posiblemente, pues muchos no podrían venir por su edad, ¿no? Por el hándicap que supone coger un avión para una persona de 80 o de 90 años, incluso, algún caso, Ujú. ¿no? Eso es muy complicado, a no ser que se hiciera en Barcelona, por ejemplo, o en Madrid o en Valencia, ¿no? Ciudades donde hay unos cuantos autores de estos que lo tuvieran cerca. Pero bueno, con que pudieras tener una representación de unos 10 autores y, y una exposición con las obras, pienso que sería formidable, vamos. Y si encima invitas a Steve Holland y acepta y viene, bueno, yo creo que es como para congratularnos y para hacer una campaña importante de promoción, pues a nivel de todos los medios de cómic, de librerías, etcétera, ¿no? Alberto, como editor, eso, a ver, yo tengo la teoría de que no hay enemigo pequeño, no hay editorial pequeño. O sea, la semana pasada asistimos a otro episodio surrealista de señor que compra empresa y se cree que sabe que tiene el libro el libro mágico el Necronomicon del conocimiento editorial, el conocimiento artístico y el conocimiento empresarial, y lo primero que hace es llevarse por delante a un señor con el que yo tuve el enorme placer de hablar en San Diego, que a lo mejor no se han enterado, pero Dark Horse sin Mike Richardson no es Dark Horse. Lo siento. O sea, por mucho que fastidie, porque esa editorial la creó él, la concibió él y es el motor. Ujú. Entonces tú quítale un coche, un motor, y el coche no va a andar. O no va a andar como andaba antes. Eso vamos a tenerlo claro. Pero no, dejando eso a un lado, que bueno, que cada uno es muy libre de plantearse las cosas como buenamente quiera. A ver, nuestro país eso, es deudor en muchas cosas en este estilo. Pero ¿tú consideras que después de Combate, qué sería lo próximo después de un libro como Combate? Tú como librero y editor, ¿cuál sería el siguiente paso para seguir reivindicando no solo, porque Laramie es una editorial pequeña que además está rescatando cómics del oeste que han pasado. A ver, eso también te digo, esos mismos cómics que lo está reeditando, sobre todo, por ejemplo, el último de Bernet, aquí hay 3 ediciones de ese cómic. Ah, Pero sí. porque aquí Tex Wilder es como una institución. O sea, aquí hay hasta una colección de cromos, de estampas, llámalo como quieras, que existe en el mundo nórdico. O sea, está hecha, bueno, eso no hay que pedirle permiso a nadie, está hecha en el mismo estilo que las hace Panini, pero es solamente para el mundo nórdico, porque es eso, es otra mentalidad. Pero con la experiencia que tiene la editorial, con la historia, eh, ¿cuál es el siguiente paso de una editorial como la tuya? O sea, como la de ustedes, porque bueno, están los dos implicados. Mm. Bueno, nosotros realmente, como he dicho al principio, libros teóricos no están en el objetivo de la editorial, ¿no? Pero es cierto que Aitor y yo hemos hablado que el siguiente paso sería el del western, porque algunos autores coincidían trabajando en los dos géneros, pero no Mm, todos. Es decir, mm, hay muchos autores españoles, hablamos, que trabajaron para Reino Unido, que solamente hicieron cómics bélicos, Mm. y al revés, hay muchos que solo trabajaron en cómics del oeste. Entonces ahí, pues, tendríamos el siguiente volumen, que sería autores españoles en el género western. Esto es algo Eso que lo, tenemos ahí. eso lo pensé yo cuando lo leía, lo digo, porque, a ver, es un Sí. poco como la lógica. Yo he dicho lo de Richardson en general, porque es que empiezo a pensar que hay demasiada gente que se está metiendo, o sea, está empezando a pasar lo que pasó en los años 90 con Marvel, que se metió muchísima gente a invertir y Mm, se llevaron por delante a la editorial. ya. Mm. Así de simple, así además, eso no lo digo yo. Hay libros, hay un libro publicado en castellano, pero sobre todo hay 2 libros en inglés que los recomiendo los dos.
porque te lo dicen claramente. O sea, Marvel no se fue a donde se fue, fundamentalmente porque los que después se marcharon a Image fue tan divertido como todo eso, porque un grupo de autores pues, se pusieron a hacer barbaridades que ahora nos gustarán más o menos, pero si no llega a ser por las excentricidades de Liefeld, McFarlane, Valentino, Silvestre y compañía, Marvel desaparece del mapa, porque Mm, se habían metido gente a invertir. mm, Y antes Aitor o sea, tú lo has dicho, Aitor también lo ha dicho, yo también lo pienso. O sea, hay negocios en los que tú te puedes poner a vender naranjas y vas a vender naranjas, perdón por el ejemplo, pero dijiste el tema de Valencia. Vendes naranjas, sabes lo que son las naranjas y de ahí no vas. Y tú vendes naranjas para ganar dinero. Pero si te metes a publicar libros y cómics, sí, tienes que pagar las facturas, pero digamos que lo de ganar dinero va a llegar cuando va a llegar. ya. Entonces, si lo único que prima es el negocio, desgraciadamente algo va a fallar y ya pasó. O sea, ha pasado con Marvel. DC ha aguantado más porque tiene a la gran empresa detrás, que es Warner, y porque una concatenación porque Warner entendió que si quería hacer Superman tenía que comprar la editorial porque lo de los derechos es una locura. Pero Marvel estuvo a punto de desaparecer. Vamos a ver qué va a pasar ahora con Dark Horse y hay muchas editoriales que han fallado por lo mismo. Por eso considero que ustedes no son una editorial pequeña y considero que el paso previo, el siguiente paso sería ese. Pero, eh, ¿cómo se convence? Y se lo digo a los dos. ¿Cómo se convence a las nuevas generaciones? Y además es una pregunta trampa, porque siempre yo creo que es una pregunta que nos está, por lo menos nosotros en la fundación, en mi caso particular, no, yo no estoy haciendo siempre. ¿Cómo se convence a las nuevas generaciones de que no que miren hacia atrás, sino se paren un momento y vean lo que tienen delante? Venga, editor. Sí, ya sea se lo hago al editor y al autor, o sea, el editor tiene que publicar el autor, porque es una pregunta que he dicho lo de la exposición con segundas porque es algo que es una parte que a mí personalmente siempre me ha llamado mucho, es un trabajo que llevo haciendo las últimas 3 décadas y yo he descubierto a nivel personal que cuando coges esta portada, la escaneas, la amplías a DIN A2 y la pones en una pared, no es lo mismo. No. O sea, no es lo mismo. O sea, porque la gente tiene también, en España se tiene una idea bastante equivocada de lo que es un museo per se. Un museo puede ser mucho más que un sitio donde se guardan piedras piedras que tienen polvo, cuando en realidad Mm, eso es una estupidez, entre otras muchas cosas, porque en los museos está todo metido dentro de una vitrina. Pero bueno, dejémoslo ahí. Es un tópico que yo he oído muchas veces en mi país. Pero lo que yo sí he descubierto es que cuando coges esto, coges, por ejemplo, 50 portadas de combate y las pones en una pared, la gente no las ve de la misma manera. Y además le pica la curiosidad. La gente dice, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Un poco lo que pasa con la portada del libro. Pero aún así siempre tienes la historia, porque además, fíjate, y eso también es una pregunta que me rondó la cabeza, eh, y yo soy de los que, y digamos que yo empecé después porque no tuve acceso a esos cómics cuando se publicaron, por razones obvias, porque nunca se publicaron en España, lo único que se publicó de la EC fue un número, aquel número especial que sacó Josep Tutén en Cómica Internacional, que tenía 3 historias de la EC Cómic ya en los años 80, cuando los cómics son de los años 50. Después salió la serie pequeñita de la Excelsior y después ya ha salido las ediciones, digamos la última edición que ha sacado una editorial de la competencia que no voy a nombrar, pero bueno, que está muy chula, pues conozco al editor. Pero siempre se tiene, ¿será que yo parto de la base de Frontline Combat, Two Sisters Tale y de Blasting Combat, publicada por Warren, en este caso, en su momento empezó a durar 4 números y después, bueno, ya entre medias entre esos cómics. Pero, por ejemplo, leyéndome esta historia, cuando recibí, de hecho, lo primero que hice fue leerme esto después, lo admito, me leí esto primero después el libro. Esta es una historia bastante triste y además no es una historia precisamente de heroicidades más allá de, o sea, es una historia con un regusto, la acabas leyendo y dices, casi lo que te pasaba cuando leías las historias que hacía Harvey Kurtzman para Ujú. Frontline Combat. Eh, ¿Ustedes piensan que hacer algo sobre el cómic bélico o incluso sobre el western, teniendo en cuenta que la gente sigue confundiendo western crepuscular con spaghetti western, con el western de John Ford y con lo que hay por en medio, pero bueno, eso ya es una historia para otro momento y otro lugar. ¿Ustedes creen que el cómic bélico todavía sigue teniendo ese estigma de hay unos que son muy buenos, muy buenos, muy buenos, otros que son muy malos y ya sabemos quién va a ganar? Porque el libro lo desmiente, pero ya a nivel personal, a nivel de autor, a nivel de editor, ¿ustedes
cómo ven eso y sobre todo cómo entienden que se podría cambiar esa visión, porque estos cómics por lo general eh, lo que peor sale parado es la guerra como engendro y la gente que la combate, que desgraciadamente sale siempre perdiendo, nunca mejor dicho. Entonces les hago esa cuestión, sobre todo cara a las nuevas generaciones, porque los que somos más mayorcitos lo tenemos un poquito más claro, pero las nuevas generaciones así que no lo tienen tan claro. Bueno, yo creo que las nuevas generaciones, entre otras cosas, afortunadamente, tienen muy lejos la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, ¿no? Les queda lejos, les pilla lejos. O sea, ni siquiera sus abuelos ya. Quizá en el caso de Estados Unidos, pues en el Vietnam, ¿no? Pero aquí en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, ya se terminaron los conflictos bélicos, afortunadamente, ¿no? Y claro, entonces las historias que explicaban, en mi caso, mis abuelos de la guerra, pues las nuevas generaciones ya no las tienen, ¿no? Porque les pillan muy lejos. Sin embargo, yo pienso que, bueno, quizá ahora estamos en un momento un poco distinto Mm, en el que las guerras parece que vuelven a estar en la sí, actualidad, ¿no? en primera plana. Sí, pero son unas guerras distintas, ¿no? Y Muy son distintas. unas guerras mucho más, pues con una inteligencia mucho más desarrollada, si es que se puede llamar inteligencia a esto. Y bueno, son unas guerras con muchísima tecnología y en donde los combates cuerpo a cuerpo son muy poco habituales o muy poco frecuentes, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que tenían de bueno estos cómics, y sobre todo los que has citado de la EC, de Harvey Kurtzman, y bueno, que eran el Two Fisted Tales, que son maravillosos, porque además llevan implícita una crítica a la guerra que los cómics ingleses que no llegaban. O sea, sí que es verdad que el hecho de que tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, la mayoría de guionistas, incluso algunos dibujantes, habían sido excombatientes, ¿no? En el Mm, caso de la editorial EC, creo que eran de la guerra de Corea, mm, y en el caso, y algunos incluso de la Segunda Guerra Mundial, ya y sé. en el caso de Fleetways sí que eran pues de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muchos. Y bueno, pues hace que tuvieran un conocimiento sobre lo que era el conflicto, la historia, o como antes citabas, ¿no? Los detalles, eh, amplísimo, y que pudieran de alguna manera introducir elementos críticos en sus historias para que el lector, eh, que se le presupone joven, ¿no? Por el hecho de leer cómics, y que, como podemos comprobar, hoy en día no es así, pero en aquella época se le presuponía, ¿no? Una edad, pues, entre o sea, entre la adolescencia y digamos, la juventud adulta, ¿no? Que se dice hoy en día. Pues eso, ¿no? Que de alguna manera les llegaran mensajes eh, de que no todo era tan blanco y negro, sino que había toda una gama de matices y de grises, y que si bien es cierto que los primeros cómics de Freeway enfatizaban muchísimo lo que es el patriotismo, ¿no? Pues de alguna manera ensalzaban la victoria británica sobre los nazis, porque no olvidemos que, aunque oficialmente sabemos que los británicos colaboraron, pero la victoria vino más del lado ruso o norteamericano, pero en Gran Bretaña siempre se les ha explicado que ellos contribuyeron a derrotar a Hitler y que digamos, tuvieron una parte importante, o sea, fueron una parte importante, ¿no? de esta derrota. Y, y bueno, pues de alguna manera, en una época en la que además acababan de perder las colonias, estaban en una situación pues de posguerra y demás, estos cómics como que de alguna manera a las generaciones jóvenes les imbuía pues estos sentimientos de patriotismo, ¿no? De mi padre fue un héroe, mi abuelo fue un héroe, ¿no? Poco después derrotamos a Hitler, que era el régimen más siniestro que se podía concebir, ¿no? Y bueno, en ese aspecto sí que está claro que lo de los buenos y los malos, claro, si el malo es Hitler, es difícil encontrar otro más malo, ¿no? Entonces, en la Segunda Guerra Mundial era bastante claro, ¿no?
Luego sí que es verdad que cuando, digamos que los cómics empezaron, pues de alguna manera a buscar un camino un poco más sofisticado, digamos, empezaron a introducir ya lo que son los matices, que sería ya, pues que no todos los alemanes eran Hitler, ¿no? Por ejemplo, no todos los Mm, soldados eran absolutos monstruos, sino que detrás de ellos habían personas, algunos eran incluso niños, ¿no? Que defendían pues sus ciudades y bueno, no todo era tan blanco y negro. Y luego, pues, claro, estaría muy bien que, ya no hablo solamente de estos cómics, sino que autores actuales, me consta que hay algunos que lo hacen, como Garth Ennis y demás, mm, pero que de alguna manera llegasen a través de su obra a explicar historias de la guerra para que los jóvenes, que además ahora estamos en una época, como comentábamos, ¿no? Repleta de conflictos y que parece que la guerra puede llegar a ser algo, pues un negocio, ¿no? Una especie de... Pero es que detrás hay vidas humanas que se pierden cada día. Y esto es algo que no siempre se ve. O no, sea, lo que más nos preocupa es si ha subido la gasolina. No nos preocupa tanto si han fallecido, pues, 300 niñas en un bombardeo, ¿no? En un colegio. Y cito este ejemplo, pues, para que se vea un poco la escala de valores, ¿no? Que se le da. Si tú haces un cómic, una historieta, ¿no? En el que explicas, pues, que había una escuela, que allí había unas familias, que esas niñas tenían unos padres, unos hermanos, unas hermanas, pues de alguna manera humanizas a las víctimas, dejan de ser números y criminalizas a los auténticos responsables de estas barbaridades, que son tanto unos como otros, ¿eh? O sea, mm, esto, porque ya sabemos de dónde venimos, ¿no? En el caso del régimen este iraní, que era mm. una teocracia terrible, pero bueno, que pues hasta qué punto las guerras pueden cambiar las cosas, la historia lo dirá, ¿no? Pero de momento lo que nos ha dicho es que no suelen cambiar a mucho mejor, a veces No, incluso al revés. estaba citando eso, hay una historia en Frontline Combat, que es la historia de una persona, un coreano, construyendo una casa para su familia. Se pasa todo la historia y al final la casa es destruida por el Es proyectil maravillosa esa historia. de un Hot Wizard de Eh, 155 milímetros. Eso solamente se le sí, sí. ocurría. En cuanto a lo que comentas, o sea, Francia, sobre todo, en Francia sobre todo tienen devoción por los cómics aéreos. Yo que conozco personalmente a François Ward y a su editor, a Pierre Paquet, y bueno, estos 2 últimos años, hasta menos este año que no hubo Angoulême, los años anteriores a François Ward lo conocí en Barcelona y después hemos seguido en contacto y bueno, y está claro. Y después hay, por ejemplo, hay una periodista, se llama Stéphane Trouillot, que ha hecho 2 cómics. Uno es muy bonito porque es la historia de unas niñas que encontraron en una estante, en un armarito en su clase, unas cartas de una niña judía a una profesora suya. Y entonces la profesora estaba viva y entonces a través de las cartas y la profesora, ella más está especializada en historia contemporánea, fundamentalmente en lo que sería Primera y Segunda Guerra Mundial, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, y cuenta la historia de esa niña, lo que fue la ocupación francesa y cómo toda esa gente terminaron, donde terminaron. Y después el segundo álbum que hizo descubrió una fotografía de una niña francesa con el uniforme de Auschwitz sonriendo a la cámara que le está sacando la foto entrando al campo. Y entonces eso le llevó a Stephanie a hacer un álbum. Y entonces ella lo que ha hecho con esos álbumes es recorrerse colegios en Francia. Bien es cierto que en Francia, por ejemplo, el tema del régimen de Vichy lo tienen muy presente. O Mm, sea, como muy bien decía el otro día en una entrevista Iñaki Gabilondo, en Francia no se plantean qué ideología tiene la República. La República es intocable. O sea, la República Francesa es la República Francesa y no hay ni derecha ni de izquierda. Tú puedes ser conservador o ser liberal, pero tú defiendes la República de tu país porque para eso es la República de tu país. O sea, nadie lo cuestiona. Y entonces el régimen de Vichy es como una de las grandes
no solo por quién estaba detrás, que fue el Salvador de Francia, el que firmó, el que firmó en un vagón de tren en un bosque Versalles, o sea, el Tratado de Versalles, sino porque es algo que lo siguen teniendo tremendamente presente. Entonces, como nunca lo han olvidado, tienen esa historia, pero sí, estoy de acuerdo con que desgraciadamente hace falta. Yo es una cosa precisamente que te aplaudo mucho como editor, el hecho de, primero que estés rescatando lo que estás rescatando, porque eh, gran parte de los cómics que estás rescatando del oeste, tienes conocimiento de ellos leyendo libros, pero no pudiendo leerlos. Porque incluso es lo que comentaba, o sea, lo que comentabas de esa edición que sacó Norma. Eh, bueno, en Francia se publica mucho más, pero vamos, tampoco es que no todos los álbumes que se publican en Francia es como cuando sale un Asterix que publican 150.000 ejemplares. No, o sea, No. ni muchísimo menos. Y además, por ejemplo, el mercado franco-belga es omnívoro, o sea, se lo lleva todo por delante como las termitas. O sea, es muy difícil después conseguir aquello que se ha publicado pasando un tiempo, pero ni siquiera un tiempo muy grande. O sea, pasado a lo mejor un año, 2 años, olvídate de conseguir. Y ustedes están dando la oportunidad a la gente más mayor, puede ser mi caso, y a la gente más joven de poder ver determinadas cosas. Yo sabía, por ejemplo, el álbum que acabas de publicar de Jordi Vernet, yo lo conocía porque por mi trabajo conozco personalmente a Jordi Vernet y además he estado en su estudio varias veces. Entonces lo vi allí, o sea, tan simple como eso. Vi la edición, entonces, además un día me dijo, no, no, ponte a mirar. Entonces, lo típico, vas y me dice, ¿y esto? Claro, en la época en que se publicó, yo creo que yo no había nacido, o tenía un año o dos, o sea, evidentemente se me escapaba de mi radio de acción. Para mí, Jordi Verde empezó con Sarban, fue cuando yo fui consciente de que Jordi existía, pero antes todo lo anterior para mí no existía. Entonces, cuando me contó lo que te decía antes, cómo tenían que viajar, mandar las cosas por correo, con el peligro que tenía que lo perdieran. Claro, un billete de avión de Barcelona a Madrid, de Barcelona a Londres en ese momento era carísimo. O como solamente había una compañía que lo hacía, o pagabas o no ibas. Entonces, todo ese tipo de cosas, yo creo que falta esa pedagogía y después el hecho de que encima hayas publicado un libro como este, que yo entiendo, claro, los libros teóricos son como el vagón de cola, porque se publican los que se publican. Pero a mí me parece algo realmente digno de comentar. Yo que cuando lo vi, es que lo primero que me fijé fue en el libro. O sea, yo me enteré de que existía el libro y el mismo día mandé el correo electrónico. O sea, lo digo así claramente. O sea, más con la diferencia horaria, que siempre es 1 hora o 2 horas menos, pues vivo en otro uso horario distinto. Yo vi el libro y dije, yo quiero leerlo y yo quiero hablar con las personas que están detrás. Por eso, porque entiendo lo complicado que es hacer un libro teórico, lo complicado que es venderlo y sobre todo en un tema que, te digo, por donde yo he vivido, porque mi familia paterna es militar, porque he movido en este ambiente y porque después por culpa de Tutime por un lado y después cuando se ha publicado y por consideraciones provisionales, digamos que todo lo que tenga que ver con temática bélica, no solo de aviones, pero sobre todo de aviones, mis estanterías están llenas. Próximo, sí. Pero encontrar un libro como este en un mercado como el español es como encontrar el arca perdida. Yo creo que es más fácil encontrar el arca perdida que un libro como este. Y encima un libro, sí, es que es así, porque desgraciadamente, eh, lo dije antes, o sea, las cátedras de cómics se abrieron en la pandemia. O sea, la cátedra de Valencia, Universidad de Valencia, y la cátedra de La Laguna, se abrieron las dos durante la pandemia. O sea, y eso fue ayer por la mañana. Y a mí no me gustan los horarios comparativos, pero la cátedra de lenguaje gráfico de la Universidad de Álvaro Alto en este país se abrió en el año 72. Y las cátedras de La Laguna y de Valencia se abrieron en el año 2020. Son muchas décadas de diferencia. En un Sí, sí. país, en un país que en su buena época, ¿cuántos cientos de miles de cómics se publicaban cada 15 días del Jabato el Capitán Trueno? Claro. Estamos hablando de tiradas de 200, 300, 400.000 ejemplares. Y después la interminable lista de autores españoles que trabajaban en Francia, en Italia, en Holanda o incluso en Estados Estados Unidos, Unidos. porque se comenta poco, pero también ya en el caso de Vicente Alcázar, o sea, Vicente Alcázar compartió pupitre. A mí cuando me lo dijo fue ese sentimiento de amor-odio. Dice, no, yo es que compartí pupitre con Neil Adams y Howard Chaykin.
Y claro, no sabes si decirle bien o enfadarte con él. Después conocí a Howard Chaykin, pero no, si yo compartí pupitre con Vicente en los años 70. Mm. Estamos hablando de la época de existía un bullpen real en Marvel. Pero siempre ha pasado algo muy desapercibido esa historia. Entonces, el hecho de que ustedes hayan hecho lo que han hecho y que, a ver, si alguien piensa lo contrario, nadie me está pagando, o sea, nadie me está pagando por decir esto, me parece tremendamente, tremendamente válido. Eh, teniendo en cuenta lo que me han dicho de que el siguiente paso lógico, entre comillas, sería hacer lo mismo con los cómics de los cómics del oeste, por eso, porque las mismas empresas que publicaban una cosa publicaban otra. Eh, Como autor y como editor, ¿cómo, no quiero decir cómo le venderían el libro a alguien, pero cómo harían que una persona, eso, parara un momento el ritmo que lleva y se plantease seriamente adquirir un libro como Combate? O sea, es venderlo, pero no es como, no pretendo que sean vendedores de Arenas del Mar Muerto como en Aladdin, pero sí que, bueno, uno como editor y librero y otro como autor. O sea, a mí ya me tenían convencido sin tan siquiera abrir la primera página, pero vamos a ver, yo admito que mi labor aquí es distinta, yo convencido estaba. Pero si ustedes tendrían que convencer a alguien o decirle, mira, párate un momento, porque creo que lo que vas a leer te va a gustar, ¿de qué forma lo harían? Bueno, empiezo yo, Aitor. Sí, adelante. Eh, bueno, lo primero es que este tipo de libros van dirigidos, creo que como ya dije antes, a un público muy concreto y muy determinado. O sea, lo primero tienes que ser aficionado a los cómics y a los tebeos. Si no, por aquí no tienes mucho ganado. Pero es cierto que a conocidos, amigos que no son del mundo de los tebeos, porque en España el mundo de los tebeos es muy limitado, Mm, cuando les he hablado de este proyecto concreto de combate, les ha llamado la atención, porque realmente es una historia muy curiosa y muy potente. Hay un relato ahí muy fuerte detrás, ¿no? Toda esta aventura de la que estábamos hablando. Em, entonces, por ahí hay un hueco, es decir, mm, enfocarlo desde el punto de vista, si quieres, de la épica, ¿no? De cómo unos artistas fueron capaces de entrar en un mercado muy potente que estaba literalmente en otro continente, estaba más allá del mar, ¿eh? mm, En un tiempo en el que, como decías, solamente había una aerolínea que cubría el viaje de Barcelona o de Madrid a Londres, ¿no? Y donde no existía internet y donde todo era físico. Entonces, ¿cómo realmente esto llega a plasmarse, a producirse y a tener éxito? mm, Otra cosa es que cómo llegó el éxito o hasta qué punto ese éxito se tradujo realmente en una recompensa económica y de reconocimiento artístico a estos autores, ¿no? Esto ya es hilar más fino. Pero lo cierto es que estos autores vivían de ese trabajo y ese trabajo se producía de forma muy masiva en el mercado inglés y luego, de alguna manera, retornó otra vez a la fuente de origen que era España, ¿no? Contar todo esto tiene un atractivo, es decir, aunque no seas un fan de los tebeos, bueno, tienes esta curiosidad, es fácil despertar la curiosidad de una aventura como esta, ¿no? mm, Si eres capaz de contarlo de una forma amena, como lo hace Aitor, sin descuidar el rigor, pues ya tienes más de medio camino ganado. Luego, el cómic tiene este otro atractivo que es el visual. Es decir, si estuviéramos hablando de descubridores de vacunas y contar todo esto, pues ya mm, sería un poquito más duro, ¿eh? sí, Pero los tebeos lo que tienen es que, bueno, pues tienen todo este rollo gráfico que es muy atractivo a primera vista. Aquí, además, en el libro se acompaña de muchas ilustraciones, de muchas portadas, como decías tú antes, Eduardo. No hace falta leer un tebeo, no hace falta tener esta disciplina de haber leído tebeos, ¿no? Todavía lo hace más atractivo. Yo creo que mm, ahí hay un hueco, ¿eh? No sé qué opinará Aitor. Sí, yo creo que la idea, como bien ha explicado Alberto, era eso, era atraer a la gente a estos tebeos, ¿no? Que se sintieran atraídos, como bien dices, pues por las cubiertas, que es por supuesto lo más atractivo, ¿no? Porque las ilustraciones de Penalba, de Fernando,
de Longarón, es que son maravillosas. Incluso las de los otros tebeos que salían en España, que también contaban con fantásticos ilustradores. Y luego, pues explicar una historia que sea atractiva, que en este caso lo es, porque sí, exacto. Es que em, son, pues eso, gente que realizaba este trabajo, que en su momento además no eran acreditados, lo cual es de Mm, subrayar, y que bueno, pues para ellos era pues un trabajo posiblemente alimenticio, pero que con el tiempo se les ha llegado a reconocer este trabajo que iba mucho más allá de un mero trabajo alimenticio y que realmente algunos de ellos ponían pues lo mejor de su talento al servicio de estos tebeos. Sí que es verdad que quería antes comentaros que en el caso de los españoles en particular, eh, así como en el cómic bélico destacaron muchísimo, yo diría que incluso por encima de los italianos y argentinos, más que nada por la cantidad de dibujantes. En el caso del western, cuando me puse a investigar un poco, me di cuenta que sucedía exactamente lo contrario, ¿no? Ahí los reyes absolutos del western fueron los italianos y los argentinos. Entonces, incluso dibujantes ingleses, ¿no? Cosa que en el bélico, pues prácticamente desaparecieron a la primera de canto que los italianos cogieron el timón y los dibujantes ingleses se quedaron totalmente rezagados. Pero en el western no sucede lo mismo que en el bélico. Y sí, muchos dibujantes británicos siguieron activos en dibujando historietas de western y bueno, aunque como os decía, observé que los que reinaban allí eran los italianos y los argentinos. Y los españoles tuvieron una presencia testimonial, o sea, hay algunas historietas, incluso el propio Macavic dibujó algunas, Emilio Frejo, que vamos a publicar también con Alberto, Blasco, pero son casos puntuales, ¿eh? O sea, no hay un desembarco de dibujantes españoles que hicieron el western de manera que arrasaron, ¿no? Y en España sí que se da el caso de que había muchísimos dibujantes que hacían western para el mercado español. Entonces, bueno, yo creo que o sea, si en el caso de esta obra en concreto, la historia que teníamos era muy buena y era redonda, porque eran casi todo dibujantes españoles, también con una presencia muy importante de argentinos e italianos, pero los españoles son los que de alguna manera reinaron durante más tiempo y eran los favoritos de los lectores dibujando cómic bélico. Y encima eso, ¿no? Que no tuvieron en su momento la posibilidad de ser reconocidos ni acreditados y que ahora pues muchos de ellos son auténticos ídolos, los coleccionistas los persiguen, les llaman, les piden dibujos, los invitan a certámenes. Bueno, es una historia que es como para explicarla, ¿no? mm. Una pregunta porque me acuerdo más o menos la frase que dice que bueno, bueno, en esa época, como también pasaba en Marvel, donde que los originales no se entregaban. También existe la historia de que los grandes sindicatos llegaron a tirar a contenedores dibujos originales que después algunos los encontraron y otros desgraciadamente acabarían donde acabaron. Eh, ¿Qué pasó con los dibujos originales de esta mención a las colecciones? ¿Fueron destruidos? ¿Acabaron vendiéndose al peso como se vendieron muchos originales de cómic españoles que acabaron en Francia o en la basura, pero sobre todo en Francia? ¿O alguien los recopiló y han sido simplemente, alguien los tiene recopilados, hay algún tipo de museo, algún tipo de institución o están en manos de coleccionistas privados? Bueno, están esparcidos por todo el mundo, desde coleccionistas privados, como bien dices, que han conseguido, pero no, o sea, están repartidos. Hasta donde yo sé que muchos de estos originales también fueron destruidos, como bien dices. Otros, pues, se devolvían a las agencias, algunas, años después, los devolvieron, no todos, por supuesto. Otros desaparecieron.
por ejemplo, yo cuando hablé con Fernando, bueno, perdón, con Héctor Fernández, el hijo de Fernando Fernández, él me enseñó unos cuantos originales, sobre todo cubiertas, porque lo que eran las historietas, eso sí que era muy complicado. Las cubiertas sí que había algún tipo de acuerdo en el que el editor se veía con el compromiso de devolverlas. Y, y bueno, pero como te comentaba, con la excepción de las cubiertas, que también están bastante desperdigadas, pero bueno, que puede ser que encuentres un coleccionista que tenga muchas. En el caso de las páginas interiores, es prácticamente una batalla perdida recuperarlas. Es una pena que la gente se Sí, comporte así, pero también pues, sí, o sea, han tirado originales de Harold Foster y de Alex Raymond. Ya, sí, sí. o sea, no me gusta el agrado comparativo, pero si han tirado originales de dos personas como esa, ya me creo cualquier cosa. Eh, a ver, tú antes hablabas de que Laramie es una editorial pequeña. La fundación no es que sea pequeña, está en el archipiélago canario, que eso no está ni cerca de Madrid ni cerca de Barcelona, tienes que coger un avión. Y es prácticamente, porque lo del barco lo siento, o sea, a mí no me es factible los dos. No sé, ni siquiera sé cuánto se tarda hoy día en barco desde Cádiz a Canarias, para que tengan una idea. Y no lo he cogido en mi vida, además. Pero bueno, estamos donde estamos, pero tratamos de hacer lo que tratamos de hacer. Pero para alguien que representa la fundación, como soy yo, y para alguien que se dedica a lo que se dedica, haber tenido la oportunidad de hablar con ustedes, para mí es sobre todo una prueba de que todavía no solo hay mucho por hacer, sino que todavía hay esperanza, porque el hecho de que un autor digamos que hipoteque su vida durante 2 años para hacer un libro como este, y que un editor se arriesgue a publicarlo, y además con la calidad, porque bueno, alguien diría, bueno, es que este libro tendría que ser en tapadura, así que no sé cuánto. De la tapadura es muy bonita, pero aparte de costar mucho encima hace que el libro pese mucho y sea un incordio. Así de simple, así de claro. Ya para las tapas duras y las ediciones de super lujo ya tenemos a Francia, un mercado francófono que ya para eso ellos tienen de sobra y además no les tienen ningún pudor en hacer lo que hacen y que la gente lo compre. Pero para el común de los mortales, la edición que ha hecho la editorial está muy bien, la iniciativa está muy bien. Y a mí lo que me gustaría pensar, querría pensar que esto simplemente es un suma y sigue eh, en un país donde desgraciadamente se ha reconocido muy poco el trabajo de sus autores gráficos, porque eh, ni siquiera se ha llegado a reconocer hasta prácticamente ayer por la mañana el trabajo de el señor que más vendía, que era Francisco Ibáñez. Pues siempre la gente se reía, pero nunca nadie se planteó realmente lo que supuso el antes y el después que supuso lo que hizo Ibáñez. Pero es que hay infinitos autores españoles que han apuntalado editoriales en todo el mundo, colecciones y personajes en todo el mundo, y que la gente sigue sin tan siquiera saber. Es cierto que antes no se acreditaba a nadie, o había editoriales españolas y extranjeras que se las apañaban para borrar, para que no figurasen los nombres ni del guionista ni del dibujante en la historia. Pero a mí esto me parece sobre todo un trabajo tremendamente reivindicativo y sobre todo un trabajo tremendamente válido. Entonces, a nivel totalmente profesional, no por una persona que le gusta este tipo de publicaciones, yo quiero felicitarles y sobre todo animarles a que, teniendo en cuenta que tienen que hacer otras cosas, porque si no, la editorial no funciona, que sigan publicando ese tipo de cosas y sobre todo con el talante que la tienen, porque lo dije antes, hay libros teóricos que son demasiado teóricos. Y yo creo que este libro lo que tiene la virtud es que, o sea, Alberto, estoy de acuerdo que el mundo del cómic es muy pequeño en comparación a lo que puede ser cualquier otra historia. Pero a mí la consigna que me dieron cuando me planteé escribir un libro teórico fue, no hagas un libro pensando solamente en gente como tú, Claro. porque entonces vas a reducir mucho el Todavía mercado. más, claro, exacto. Exactamente. Y es algo que llevo, digamos que lo tengo aquí desde hace 20 años, de calendario, además, bueno, un poquito más de 20 años, pero bueno, vamos a coger una fecha. Y el libro, tu libro, Aitor, es precisamente eso, es un libro que está escrito casi casi para persona que no lee habitualmente cómic y que además tampoco tenga el más mínimo conocimiento sobre cómic belga, pero que una vez que empieza y se pone a leerlo, vale, que no se lo va a llevar delante en una mañana a las 130 páginas como hice yo, pero tampoco va a tardar tanto.
Porque una cosa, y sobre todo por lo que los dos han dicho muy bien, y yo lo digo ya para terminar, porque te vas metiendo en una historia donde tú mismo te vas dando cuenta del trabajo ímprobo que hacía esta gente sin estar reconocido, pero lo que dices es cómo ellos llegaron y realmente echaron a todo el mundo, porque lo dije antes, en los años 60 las portadas y parte de los lápices interiores eran italianos, pero es que en los años 70 prácticamente desaparecieron. O sea, había algún que otro autor inglés, algún que otro autor italiano, pero realmente las portadas de los lápices interiores eran todos autores españoles. Claro, estamos hablando de gente que hoy la ves y cada nombre, cada autor que nombras en el libro son gente que tiene una trayectoria enorme, o sea, enorme dentro y sobre todo dentro de España y fuera de España. Pero que es muy significativo cómo llegaron y realmente fue llegar y como el caballo de Atila, o sea, lo que había antes desapareció y se quedaron ellos. Y aparte, haciendo los deberes, también fui consciente de que en Inglaterra se les tiene como prácticamente héroes nacionales siendo autores españoles, por lo bien que plasmaron, pues, bueno, en la historia esta, por ejemplo, la historia que ustedes regalan, son autores australianos que formaban parte del ejército británico. Vale, que estaban en el otro lado, que les tocó bailar con el enemigo amarillo, pero formaban parte de la Commonwealth y formaban parte del gobierno de lo que era el ejército británico en la Segunda Guerra Mundial. Y los tienen eso como héroes por lo bien que supieron plasmar eh, los cascos, los uniformes, todo lo que llevan y por lo bien que supieron después narrar las historias que como tú muy bien dices, porque yo las he ido viendo, de las primeras, ya las que se publicaron ya a finales de 60, principios de los 70, ya hay una escala de grises enorme, realmente no hay ni buenos ni malos, simplemente hay gente que está metido en una circunstancia espantosa y cada uno se defiende como puede. Y normalmente hay más víctimas, se llora más a las víctimas que se alaba. No hay este señor que se enfrenta él solo. Vamos a ver, la carga de la brigada ligera, la película de Michael Curtis es épica, vamos a dejarlo ahí, pero eso se quedó en la carga de la brigada ligera, que es otro hito dentro de lo que cabe del ejército británico, que fue una gran metedura de gamba, una gran metedura de pata o dejó de ser una orden, pero no, en los comienzos de todos los 70 ya son gente que va a meterse en algo que posiblemente en este cómic vas viendo que cada día van quedando menos, hasta que al final quedan los que quedan. O sea, llegas a la última página y prácticamente de todo el contingente original no queda nadie, solamente quedan dos personas. Entonces ya te das cuenta de que... Entonces, a mí sinceramente lo que ustedes han hecho es absolutamente encomiable. Yo invito a todas las personas, más hoy que se celebra el Día del Cómic, a que le den una oportunidad, que no se van a sentir nada, no se van a sentir nada defraudados. También les invito a que miren el catálogo, el pequeño pero bien escogido catálogo que tiene la editorial, que lo que van publicando eh, cada vez va más. Y bueno, y por aquello de ser fiel y ser riguroso y ser educado, que para eso se gastaron mucho en mi educación, aprovecho que estamos a día 17, día del cómic y día de San Patricio, para desearle un feliz cumpleaños al señor autor, porque según me indicó él, hoy es el día de su Sí, cumpleaños. Entonces, bueno, pues aparte de todo, sí, como sí. no solamente uno vive de cómic, feliz cumpleaños, que cumplas muchos Gracias, David. más, y yo añadiría que cumplas muchos más y que cuanto menos escribas el libro de los cómics del oeste, porque entonces ya sería perfecto, tendríamos cosas que leer. Lo siento, o sea, uno trata Estaría encantado de hacerlo, Eduardo. de hacerlo. Te agradezco muchísimo que nos hayas invitado. Creo que hacéis una labor encomiable desde la asociación y de verdad que es un placer estar con vosotros y encima, bueno, que te haya gustado mi libro, pues para mí, como te dije, es la mayor recompensa, ¿no? Que los aficionados como tú y más personas que conocen tan de cerca el noveno arte, que hayan disfrutado de esta lectura y bueno, pues Mucho, mucho, no es puedo decir. sobre todo mucho agradecimiento y que aquí estamos para lo que necesites, ¿eh? Pues lo mismo digo, o sea, cualquier disparatada idea que se les pueda ocurrir o cualquier historia, por favor contacten con la fundación, en este caso conmigo, que soy la persona que le pone la cara a la fundación, sobre todo en el mundo virtual. Pero bueno, al final eso es verdad, este es un mundo más reducido que otros en teoría. Por lo menos yo pienso sinceramente que estamos todos para echarnos una mano y para ayudarnos, porque al final a todos nos gusta lo mismo y todos defendemos lo mismo.
uno estará en su parcela de editor, de librero, de autor, de organizador de eventos, llámalo como quiera, pero al final, en teoría, todos estamos en el mismo barco y de lo que se trata es que este barco navegue lo más posible, porque si no es muy, muy difícil, porque si desgraciadamente el mundo de la lectura y el mundo del cómic, en particular en nuestro país, es mucho más reducido que el de otros entretenimientos, otros hobbies, por decirlo de esa manera. Antes de despedirme, voy a dar los agradecimientos de rigor y ya hago la despedida oficial, pero hay que cumplir con las reglas. Bueno, después de todo esto, quiero especialmente dar las gracias a la Fundación por dar la oportunidad, por brindar la oportunidad de que podamos hablar con personas que realmente están implicadas y realmente les gusta el noveno arte y que son capaces de apostar su tiempo, su presupuesto e incluso diría hasta su credibilidad en proyectos como el libro de combate, a la Cátedra Cultural, porque gracias a ella, si alguien quiere hacer una tesis sobre los cómics bélicos, ahora tiene un espacio, personas que le pueden ayudar a que eso sea una realidad, al Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz Cómic, por el salón en sí, por todo lo que organiza a lo largo del año, a don Gonzalo Santana como, como responsable de la Librería del Maldito, porque esto haya vuelto a salir como debe, a las personas que me han ayudado aquí en Finlandia a conseguir, a tener una referencia, sobre todo además me sentí muy orgulloso el hecho de ver que el trabajo de estos autores tuvo su relevancia no solo en el Reino Unido, sino también en países como puede ser Finlandia. O sea que también aquí ha habido varias generaciones que se han criado viendo las portadas y leyendo las historias hechas por autores españoles, aunque tampoco están acreditados, pero bueno, ya ha habido, por lo menos ha habido gente, aquí ha habido personas, sobre todo librerías, libreros que se han tomado el trabajo de acreditar el trabajo de estos autores, cosa que está muy bien. Y bueno, y especialmente tanto a Alberto como a Aitor por eso, por haberme dicho que sí tan rápido, por decirme que estaban encantados, por mandarme el libro y por acceder a tener este encuentro, porque al final todo el trabajo que hacemos tiene sentido cuando te puedes sentar a hablar con personas que lo entienden, que lo respetan y sobre todo que ponen de su parte para que esto llegue a donde tiene que llegar, que es a la mayor cantidad de gente posible. Si quieren decir alguna cosa, ahora es el momento, si no, por mi parte, lo único que voy a darles es las gracias y que espero poder volver a coincidir cuando presenten el siguiente libro teórico, volver a sentarnos los tres y en este caso volver a hablar bueno, de lo que en ese momento sea preceptivo. Un placer, Eduardo. Un placer de nuevo, Aitor. Hacer libros solo tiene sentido si los libros se leen y se Mm, divulgan. está claro. Por supuesto. Lo que te he comentado, Eduardo, Alberto, como siempre, un placer y feliz día del cómic a todos.